Vemos entonces algunos de los límites que impiden, complican mucho esta idea, este ideal de la economía circular. En primer lugar, yo quería hablarles de la paradoja de Gibbons, que también se llama el efecto rebote. Gibbons, bueno, era un inglés que notó ya muy temprano que las mejoras de eficiencia en el uso del carbón bueno, no tenían como resultado un menor uso, sino que al contrario tenían como resultado un crecimiento de la explotación de ese recurso. Entonces, de esa manera se llama a un fenómeno que se ha dado a lo largo de todas las últimas décadas de crecimiento, que tiene que ver con que se logra una mejora en la eficiencia. Esa mejora en la eficiencia, que puede ser buscada para disminuir un costo o no, también puede ser avanzada como una cuestión ambiental, ¿sí? Una búsqueda de un beneficio ambiental, desemboca en que disminuye el costo, ¿sí?, de utilización, y el efecto global, ¿sí?, es un aumento del consumo total de ese recurso, ¿sí? Lo que funcionaría un poco de esta manera, es decir, que se logra una reducción del costo y, en el caso de una demanda como que es elástica, digamos, de un producto o de un servicio, bueno, el resultado es un aumento del uso. Esto forma parte muchas veces de la estrategia de masificación del consumo, en los cuales se busca disminuir el costo de uso. Hay ejemplos típicos, digamos, como el uso del auto, digamos, donde haber logrado una eficiencia, digamos, el gastar menos combustible por kilómetro. Se han hecho un montón de estudios que mostraron que el resultado fue que las personas utilizaban más el auto, viajaban más lejos y terminaban gastando más combustible del que gastaban antes. Bien, se distingue el efecto rebote directo e indirecto. Algunos de ustedes ya los conocerán. El directo sería, por ejemplo, cuando uno mejora, digamos, uno cambia, por ejemplo, el equipo de aire acondicionado, que sabe que de repente pasa de ser C a ser AAA, y bueno, de repente empieza a utilizarlo a una temperatura más baja, ¿sí?, porque supuestamente es más eficiente, y el efecto, digamos, en el cual se redunda es un aumento total del consumo de electricidad. El indirecto es, por ejemplo, lo que se ve a la derecha, que sería cambiar una lámpara de resistencia por una lámpara, bueno, no es LED en este caso, pero de bajo consumo, y eso me permite ahorrar, ¿sí?, y el dinero que yo me ahorro, este es un ejemplo tan franco, eso no importa, el dinero que yo me ahorro lo uso para consumir otras cosas, con lo cual no en el mismo uso, pero sí el ahorro que tengo económico lo uso en otras cosas. Está reconocido como uno de los motores en realidad del crecimiento exponencial, del que vamos a hablar en un ratito. La obsolescencia programada, bueno, se puede definir como ese diseño y producción de los productos con el objetivo de ser utilizados por un tiempo específico, es decir, que llegado cierto momento, 1 año, 2 años, menos más, dejen de funcionar correctamente y, bueno, necesitan ser cambiados. Hay un montón de ejemplos, típico el de las impresoras que llegaban a las 1000 copias, 1000 impresiones, y aparecía un error que cuando uno iba al servicio técnico decían que había que cambiarlo, y así pasaba muchísimo. Otras veces se da porque se supone que sale un producto nuevo y entonces se considera que por ejemplo, puede ser más eficiente, y entonces, como hablábamos en el caso de los autos, se estaría justificando que el producto anterior se considera obsoleto, y después puede tomar distintas formas, ¿sí? Una es la posibilidad de reparar, y eso es algo que es muy interesante. Hay algunos ejemplos concretos en el caso, por ejemplo, de las computadoras Mac y los iPhone. Lo que hizo Apple fue diseñar, por ejemplo, un tornillo, ¿sí?, propio para sus productos, para que no pueda ser desarmado fácilmente los equipos, ¿sí?, ni para ver lo que hay dentro ni para repararlos. Lo que ha sucedido es que los consumidores se han organizado. Si ustedes entran, si buscan iFixit,
bueno, es todo un movimiento de consumidores que luchan por el derecho a reparar los productos. Y bueno, de a poco van logrando muchas cosas. En este caso, por ejemplo, ellos vendían el kit para poder desarmar esos productos y hace un montón de cosas. El diseño no modular, bueno, acá es una. Pues como se separó, digamos, todos los componentes que tiene esa cámara Canon. Y bueno, lo cierto es que cuando no hay un diseño modular, es decir, que el producto funciona en base a módulos interconectados que se puedan reemplazar fácilmente, bueno, eso dificulta muchísimo la reparación y se puede considerar como un caso de obsolescencia programada, sobre todo cuando hay algún componente que o queda obsoleto o se rompe fácilmente al cabo de un tiempo. Hay un montón de casos como, bueno, en el caso de la moda es una obsolescencia más percibida, en el caso de ahora los televisores smart, bueno, son los software que quedan obsoletos y supuestamente no se pueden actualizar. Hay muchísimas cosas que contribuyen, digamos, al crecimiento exponencial. Hay reacciones. Francia dictó una ley contra la obsolescencia programada que tiene consecuencias penales para los fabricantes que se demuestre que diseñan sus productos de esa manera. Y acá vemos un ejemplo de cuando Apple y Samsung tuvieron que pagar alguna multa. Pero bueno, lo interesante es pensar también cuál es el rol de la obsolescencia programada en el motor del crecimiento y por qué ese motor del crecimiento, por qué somos tan dependientes de ese crecimiento continuo y de qué manera se cambiaría en el caso de una economía circular. Hay cosas muy interesantes como sustituir los servicios a los productos, es decir, que uno en vez de en caso del aire acondicionado uno podría pensar que compra, en vez de un aire acondicionado compra horas, por ejemplo, a cierta temperatura, y entonces el fabricante tiene interés a que el producto sea resistente y que se repare fácilmente. ¿Sí? Eso implica cambiar modelos de negocio y cambiar un montón de cosas que se realiza o se está impulsando en el marco de la economía circular. Y bueno, hay toda una literatura al respecto. Bueno, otros límites, las pérdidas por disipación. Algo hablamos de los microcontaminantes en el curso en vivo. Creo que les traigo otros ejemplos. ¿Sí? En el caso de los metales, muchos de ellos tienen hasta un 20%, 30%, en el caso tienen el 95% de los usos, tienen aplicaciones que son, o sea, que se dispersan en el ambiente durante la aplicación o durante su uso, con lo cual, bueno, obviamente la circularidad es imposible. Yo les conté un poco de los microplásticos, pero después uno puede pensar, por ejemplo, los pesticidas, una gran cantidad de pesticidas que se dispersan en el ambiente durante la aplicación. Lo mismo pasa con las pinturas. Bueno, hablamos de los neumáticos. En ese sentido, hay algo que no se puede superar en la idea de conseguir la circularidad. Después, los nuevos materiales, digamos, cada vez para funciones específicas se están probando aleaciones cada vez más complejas. ¿Sí? Este diagrama, más allá de digamos, muy bonito, pero muestra cómo distintos productos se forman en distintas aleaciones, digamos, ¿sí? Y cómo después volver a recircular termina siendo un rompecabezas que precisa muchas veces tecnología de punta que consume muchísimos recursos. Y por último, yo quería detenerme en el crecimiento exponencial. Yo les decía que es uno de los temas fundamentales. Y vamos a ver por qué. Porque el reciclaje, por ahí que es sería como el centro de esta idea de la economía circular. Bueno, veremos que no tiene tanto sentido en el marco de una economía en crecimiento exponencial. Hablamos también de que la economía física, o sea, focalizarse en que nada se pierde y a dónde van los materiales, los flujos de materiales en su ciclo de utilización. Habíamos visto que una gran parte de las materias primas que extraemos, algunas son para utilización energética y otras se adicionan, ¿sí?, a los stocks, que son las ciudades,
Una parte de esos stocks se transforma en residuos y después hay otra parte, fracción de ese flujo de materias primas que transformados en productos se transforman en desechos, ¿sí? Y que muchas veces terminan en rellenos sanitarios o se dispersan en el ambiente. La idea entonces de la economía circular sería lograr este reciclaje, ¿sí? Disminuyendo esta parte de la dispersión o de el estocaje, digamos, la conservación de los materiales en rellenos o basurales. Ahora bien, lo que hace, me olvidé decirles, François Gros, que es un ex trabajador de la Agencia de Ambiente de Francia, es un análisis matemático y muy simple, por eso a mí me parece muy elegante, si quieren también una crítica, y muy interesante, y es analizar qué sucede con el reciclaje de un recurso natural en el marco de un crecimiento exponencial. Como vimos, la economía crece exponencialmente, necesita crecer exponencialmente para mantener el nivel de empleo y por otras cuestiones que son motores de crecimiento que para mí es súper interesante trabajar, a estudiar. Pero bueno, acá lo que él dice es, suponiendo que el consumo de una materia prima del año 1 es de 100, ¿sí? Si yo tengo un 0% de reciclaje y tiene un crecimiento exponencial, seguiría esta curva, ¿sí? Que no está punteada, hasta acá arriba, y así sigue creciendo exponencialmente. ¿Qué pasaría si yo tengo un 80% de reciclaje? ¿Sí? Dice, bueno, yo el año 1 en realidad en vez de usar 100, usé 20, ¿sí? Y así cada vez voy utilizando menos, ¿sí? Pero cuando yo me fijo qué pasa a lo largo de X cantidad de años, lo que me doy cuenta es que la curva, lo único que cambió, ¿sí? Si bien acá a los 60 años estamos de vuelta en el punto 100, como estábamos 60 años atrás, sin reciclaje, con reciclaje cero, y después la curva es exactamente la misma. Es decir que en el marco de una economía que crece o un consumo de recursos que crece exponencialmente, el efecto del reciclaje termina siendo simplemente desplazar la curva de consumo una X cantidad de años, ¿sí? Dependiendo cuánto sea la tasa de reciclaje. Acá es el 80%, ¿no? Que es muy difícil de lograr. Se ganaron 60 años respecto a el cero reciclaje en cuanto al consumo. Bueno, es bastante claro, ¿sí? Pero encima de acá nos está teniendo en cuenta qué sucede si los materiales, en vez de consumirse instantáneamente, extraerse y consumirse instantáneamente, se residen en la economía un cierto tiempo, que es lo que pasa con la mayoría de los materiales. Desde que se extraen hasta que se disponen, tienen un tiempo de residencia que cambian un poco esta dinámica que vemos acá. Ahora vamos a ver cómo. Este gráfico lo que hace es suponer primero un tiempo de residencia de los materiales en la economía de 17 años, ¿sí? Que es el promedio real, y después lo que hace es poner en este eje Y la cantidad de años, ¿sí? Que nos permite ganar el reciclaje, ¿sí? Respecto a un cierto porcentaje de crecimiento anual, ¿sí? Que va a ser, en todos los casos, al ser como un interés compuesto, digamos, es exponencial. Es decir, si crece 1% cada año, va a seguir siendo exponencial, aunque menos empinado, si quieren, crece menos rápido que al 3, 4 o 5%. Pero entonces, ¿qué es la parte importante? Primero, que si yo tengo un crecimiento, por ejemplo, del 3%, ¿sí? 3,5% es el crecimiento promedio de la economía mundial. Una tasa de reciclaje del 90% me hace ganar 20 años respecto al cero reciclaje. ¿Sí? Espero que se entienda, lo charlaremos en el próximo encuentro en vivo. Pero básicamente eso es lo que sucede con el reciclaje cuando hay crecimiento exponencial. Acá vemos algunos ejemplos, ¿sí? De cuál es la tasa de crecimiento. En el caso del litio, bueno, ni hablar que podríamos reciclar el 100%, pero si tiene ese tiempo de residencia y el consumo sigue creciendo ese porcentaje, no estaríamos ganando prácticamente nada de tiempo. Y bueno, y si hay crecimiento exponencial,
no cambia, digamos, para el consumo de la materia prima en cuestión, nada cambia, solamente se desplaza en el tiempo una curva de consumo. Bueno, eso es todo, y nada más y nada menos. Dejaremos entonces, seguiremos con el enfoque de la economía circular del curso en el próximo video.